Estamos con el concejal Víctor Elena en sus últimos días en funciones, momento de un balance para él. Supongo que cada uno cuando llega a estas instancias evalúa qué es lo más saliente que deja, cuál es digamos, la impronta de una gestión que ha tenido durante estos años. Así que es la primera pregunta que le hago. ¿Cómo va? Buenas noches. No, en realidad yo creo que sería al revés. Probablemente yo le diría más bien que es lo que uno se lleva. Yo la verdad que en estos años en el Consejo me llevo primero haber ingresado sin conocer prácticamente nada de las leyes de la ciudad, sabiendo lo que era un cuerpo legislativo, pero bueno, por ahí aprendiendo, y la verdad que hoy me llevo muchísima experiencia. Me parece que eso es lo importante, o sea que no solo he podido trabajar en muchas cosas de la ciudad, en ordenanzas, en proyectos, en tratar una tributaria, en hablar de un presupuesto, en un plan de accesibilidad, en un programa de viviendas, en muchísimas cosas. Y creo que lo que más me llevo en realidad es justamente la experiencia, el haber aprendido algo que uno no lo conocía, y que realmente a través del trabajo y el acompañamiento como uno tiene dentro de los asesores que tenemos en el bloque y demás, concejales mandato cumplido, Martín Carrizo, que hoy ya no está, el Pique Andrioli, María Rosa Teller, o sea, hay un montón de concejales que siempre han trabajado, digamos, y hemos podido hacer justamente esto, un montón de cosas que repercuten específicamente en la ciudad. Se lo cambio entonces, pero un ciudadano no espera que el concejal vaya a ganar experiencia al consejo. No, seguramente que no. Espera que le solucionen problemas. Totalmente de acuerdo. En ese sentido era la pregunta. Sí, muy bien. Bueno, la verdad que nosotros creo que hemos participado en un montón de cosas, y la verdad que si usted me va a decir algo, bueno, ahora le doy mi última respuesta. La verdad que me voy con un gusto bastante amargo del consejo, porque creo que no se pudo dar lo que nosotros pensamos como personas, como ciudadanos, que deberíamos aportar para el vecino. Es decir, estamos hablando de una ordenanza que habla de las 3 últimas ordenanzas, son justamente esto. El plan de pavimento, que es lo que se hizo en esta oportunidad, es algo que fue totalmente no para el vecino, sino para un grupo selecto. O sea, nos estamos dando cuenta que el Consejo está funcionando selectivamente para un grupo de personas, para un grupo de desarrolladores de la ciudad, para ¿Por qué un grupo dice eso? Por contundencia, porque imagínese que el plan de pavimento tiene que la facultad que tiene el Ejecutivo de poder poner y sacar calles como quiera. ¿Qué va a pasar? Y va a ser en algún lugar. Ya lo vamos a ver. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos de justamente una ordenanza que hablaba del marco referencial? Vuelvo a hablar redundantemente lo mismo, donde se liberó ese marco referencial y se puso para diferentes áreas de la ciudad, cuando en realidad tienen que tener un montón de mecanismos, que el impacto hídrico ambiental y demás se dejó de lado. Y lo último fue lo de los otros días, una ordenanza que sacó 6 votos, es decir, el único que no la votó fui yo, mi bloque, digamos, el bloque justicialista, que tiene que ver porque en realidad lo que estamos haciendo es demostrarle o liberarlo a los desarrolladores con una nota de elevación que decían de que no pueden que ganan poca plata, y que por eso no podían afrontar en el desarrollo de la ciudad poner cabinas eléctricas dentro de los edificios, que si no iban a volver al sistema de Z, o sea, es decir, es poner un transformador en la calle. Usted imagínese cómo lo podemos defender a esto. O sea, yo lo que planteo es, porque por ahí alguno va a decir que nosotros estamos en contra del desarrollo de la ciudad, todo lo contrario. O sea, por mí que los desarrolladores ganen plata, pero que también los desarrolladores integren la comisión cuando hablamos del Código de Ordenamiento Territorial, y tenemos que decirle, bueno, miren, ¿por qué no le damos más posibilidades? ¿Por qué no nos sentamos a hablar del desarrollo de piletas en los edificios? ¿Por qué no nos sentamos a hablar de que se haga un retiro del edificio para tener un espacio verde, un jardín? Hay un montón de cosas. ¿Por qué no desarrollamos junto con los desarrolladores, a través del Código de Ordenamiento Territorial, que cada edificio tenga una cochera? Es decir, hay un montón de ordenanzas que hay que trabajar. Y lo que se trabajó en esta casa fue justamente liberarle a un grupo de desarrolladores. Imagínense cómo se da de controversial esto, que esto nace con el edificio de calle 25 de Mayo hace unos años atrás, donde en realidad en un dime y direte quedó que podía ser con transformadores, que podía ser con caseta, y en realidad la historia es verdad, es que la empresa que lo construyó había vendido el local abajo donde iba a ir la cabina, en este caso de la luz. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron la ordenanza para atrás y tuvimos casi 11 meses en la vereda rota, porque no se sabía si pasaba el cable o no. Al mismo tiempo, cuando se aprueba la ordenanza, ya había un consorcio de edificios, se lo conté los otros días, un consorcio de edificios de calle Avenida Córdoba pasando Saavedra, donde hay 3 empresas constructoras, son 2 diferentes desarrolladores, y llegaron a un convenio donde tenían entre esos 3 un edificio, iba a tener una cabina transformadora dentro. En realidad lo que estamos haciendo es volver
para atrás, yo lo que decía en mi discurso en defensa de lo que sería la ciudad, imagínense que nosotros estamos hablando hoy de inteligencia artificial, estamos hablando de un montón de desarrollo y volvemos esto para atrás, o sea, es decir, vamos a seguir colgando cable como los monos para poder treparnos en la ciudad. ¿Hay algo? ¿Usted coincide en algún punto con el concejal Camisi? Acá dijo, es un retroceso la ordenanza, pero es mejor que se hagan las cosas irregularmente. No, todo lo contrario, ¿cómo me va a decir eso? Es decir, está bien que alguien mate a alguien en la calle porque no tiene carnet, pero bueno, de última iba manejando para aprender. Porque la EPE no tiene supuestamente la posibilidad técnica de eso, hacer cumplir justamente este tipo de ordenanza por el tipo de equipamiento que requiere si hay un corte, bien, si hay alguna situación. Todo lo contrario, ¿No es una falacia eso, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque hay que averiguar. En realidad, en eso le dijeron una parte, le quisieron comentar una parte, todo lo contrario. Usted sabe que el transformador, por ejemplo, puede sufrir vandalismo, ¿cierto? Sí. La cabina, no. Usted sabe que el transformador sufre un montón de inconvenientes. Aire, ambiente, tormentas, lluvia y demás. La cabina, nada. Usted sabe que la cabina es mucho más segura que el transformador. Pregunte, fíjese en las estadísticas cuántos transformadores se rompen en el año y cuántas cabinas se rompen en el año. No me tiene que convencer a mí. No, Santa Fe y Rosario, de hecho, lo exigen. Bien, y después, bueno, y esa era mi cuarta parte. Entonces, ¿cómo puede ser un retroceso si en realidad todas las grandes ciudades lo hacen? Si la EPE no tiene el recurso técnico, que lo capacite. Pero en realidad yo ahí le tengo que volver a nombrar. Recuerde, seguramente ha estado acá en este programa, búsquelo en los archivos, lo va a encontrar a Grenón, cuando era el jefe de la EPE, y justamente él decía que lo que teníamos que llegar era a un sistema que en algún momento tengamos los cables soterráneos, así al soterramiento de los cables. Nosotros vamos a volver a pasar cable. A ver, expliquémosle al vecino común y corriente que yo vivo acá, en esta casa donde usted tiene el canal, y en la esquina hacen un edificio y a mí en la puerta de mi casa van a poner un transformador, los dos caños con el transformador, la puerta de mi casa porque justo toca acá. Con el volumen físico que eso supone. Entonces yo digo, ¿y qué va a pasar? Vaya, Avenida Córdoba y Saavedra, mire la casa que está justo en la esquina y se va a dar cuenta qué pasa cuando tiene una zeta con una ménsula que le partió la mitad de la casa. Es re fácil la definición. La verdad que no concuerdo para nada con lo que acaba de decir Camisi. O sea, vuelvo a repetir, el ejemplo que usted me dijo está bien, antes que nada, que sea irregular. Claro, por supuesto, entonces irregular la forma en la que probamos el pavimento, es irregular la forma en la que se liberan los marcos referenciales, totalmente irregular. Y es irregular esto. Entonces yo le pregunto, si usted mira a los desarrolladores, mira esto, ¿no se dará cuenta, o el vecino no se va a dar cuenta que esto está hecho específicamente para un grupo de personas? Es decir, para un cierto grupo de desarrolladores. ¿Con nombre y apellido? No conozco los nombres, pero mire las empresas. O sea, no sé quiénes son los dueños, pero mire las empresas y se va a dar cuenta. Yo le puedo decir, y se lo dije, el loteo, me acuerdo dos ahora, de Prubós y me acuerdo de Merin, ¿sí? Tenían 3, 4 lotes, 7, 8 lotes y no podían avanzar porque no tenían el impacto crítico ambiental. Pero ya tenemos un antecedente, si yo se lo dije la otra vez. No, pero acá estamos hablando del tema EPE. Bien, Barrio Los Troncos, recuerde lo que pasó, se inundó la ciudad. Tema EPE, si avanzamos. Si en el Código de Ordenamiento Territorial se avanzó en una ordenanza donde decía que, si no, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a decir que prontamente, porque es mucho más fácil que en vez de poner la cabina del gas dentro de un edificio, la vamos a poner en la calle. Entonces, si vamos a montar en la calle una cabina, en la vereda, para que todos los desarrolladores vengan con un caño y sea más fácil pasarlo, no tener que ir adentro del edificio con lo que conlleva eso, porque después van a decir que la empresa de gas no tiene el mantenimiento o algo. No, me parece que incorrecto. ¿Y usted lo atribuye exclusivamente a lo que importa económicamente esto, a lo que supone para los que invierten en edificios? Cierto, tiene un desarrollo económico, pero bueno, vamos a preguntar. Yo para poder llegar a la sesión del jueves, averigüé. Hablé con un desarrollador que la verdad que me explicó impresionantemente. Tiene 507 edificios construidos, ¿sí? O sea, no uno, 500. Y me dijo, por favor, te pido que no nombres mi persona. Ellos me dijo, mira, cuando nosotros hacemos un desarrollo, un fideicomiso de edificio, es decir, cuando toman una casa para poder montar un edificio, me dijo, nosotros tomamos un valor de $1.200 el metro cuadrado. Bien, me dijo un precio en dólar para poder establecer como un valor referencial, porque si no teníamos que ir a cada rato cambiando el precio. $1.200. Me dijo, en el momento que nosotros ponemos la venta de ese edificio, de ese proyecto que todavía no hay nada, nosotros estamos vendiendo en $1.400, $1.500, $1.600. Póngale 1.400. Y cuando nosotros terminamos el edificio, lo estamos vendiendo arriba de $1.900 el metro. O sea, ¿qué significa esto? Que le ganan más de un 40% en ese desarrollo de ese edificio.
Entonces yo le pregunto, si ese 40%, que es la ganancia, usted le resta lo que sale, está bien, vamos a poner un número, vale $1 hacer la cabina, el transformador, y vale 3 o 2 veces y medio hacerlo de la cabina dentro del edificio. Está bien, póngale 3 veces más, pero ganan el 40%. Entonces lo que yo digo es, no estoy en contra de eso, porque no me puede decir que es un fin económico que el desarrollador no lo pueda afrontar. Todo lo contrario, si lo van a dividir entre todos los edificios, entre todos los departamentos, y el costo va a ser ínfimo. Pero por eso yo le digo, ¿por qué no nos sentamos en el Código de Ordenamiento Territorial, nos sentamos a ver y decimos, che, mirá, vamos, ¿por qué no hacemos pileta en las terrazas del edificio? Bueno, sube notoriamente. Habilitémosla. ¿No? No hay vivienda y usted está pensando en pileta. No, le doy un ejemplo. Pero usted me habla que yo no pienso en una pileta, pero hay digamos, una visión. Seguro, pero hay un desarrollador que piensa en un edificio. Yo no soy el que piensa en eso, yo lo que pienso en la ordenanza que tengo que darle a ese desarrollador para que cumpla una norma, que en este caso puede ser el Código de Ordenamiento Territorial, pero una norma de ciudad. O sea, decir, ¿cómo tengo que hacer para desarrollarlo? Entonces le tengo que decir, bueno, mire, los lineamientos son estos. Ahora, ¿por qué no nos sentamos con los desarrolladores y decimos, bueno, mire, ¿por qué no hacemos que los edificios tengan un retiro? ¿Sí? Que tenga un espacio verde. ¿Por qué no hacemos lo que le dije antes, que tenga una cochera? Que cada departamento tenga una cochera. Si no, también lo que pasa es que después todos los autos funcionan en toda la ciudad, en cualquier lugar. Entonces, en realidad me parece que va por otro lado. Pero bueno, a ver, el resumen, que lo que yo quiero que le quede claro cuando usted me hace esta pregunta es, esto se hace específicamente para un grupo de desarrolladores, porque es retroceder una ordenanza. Y que un concejal le haya dicho en este programa que antes que nada había que volver para atrás, es el mismo ejemplo que le di yo. ¿Sabe qué? Le dejo que cualquiera maneje un auto sin carnet, total, si hay algún problema, y por lo menos está aprendiendo a manejar. Entonces, en realidad es algo irracional. O sea, yo no puedo decirle a un desarrollador de un edificio que ponga el transformador en la esquina, en la puerta, porque eso tiene un montón de otros beneficios que le dije en contra. El impacto ambiental, la contaminación, un montón de cosas. Cuando en realidad una cabina es mucho más segura. Porque lo averigüé, no es porque lo estoy diciendo porque se me ocurre. ¿Qué pasa con la legalidad de este tipo de cuestiones? ¿Usted cree que va a haber algún inconveniente? Porque si antes se exigía y ahora no, ¿qué pasa en ese sentido? Y bueno, el primer inconveniente lo vamos a tener seguramente con los desarrolladores de calle, como le dije anteriormente. Avenida Córdoba, pasando Saavedra, ahí hay 3 edificios y los desarrolladores ya compraron el transformador que va dentro de la cabina. Bueno, veremos qué pasa. ¿Usted se va de la función pública o empieza a cumplir otra? No, yo en realidad yo vuelvo cuando cualquier persona termina su mandato, en este caso de concejal, yo tengo una licencia por cargo de mayor jerarquía, se llama así. Yo debería volver a partir del 10 de diciembre, seguramente el 11 me presentaré en la provincia de Santa Fe. Yo tengo un cargo dentro del sistema de emergencia 107, que hoy se llama CELIAR. ¿Desde cuándo tiene ese cargo? Desde el año 96. Fue un cargo, yo fui el de la primera tanda de médicos que ingresaron a las ambulancias en la gestión de Reutemann o Obey, uno de esos dos, cuando el secretario en ese momento de la dirección de emergencia era Eduardo Wagner. Él fue el primer médico, que era médico, es médico, puso 7 médicos en las ambulancias en la provincia de Santa Fe. Yo fui uno de esos que concursó y entré en esos cargos. Tuvimos casi unos años, yo no me acuerdo si fueron 3, 4 años como un interinato y después pasamos a planta permanente. Yo cuando termine mi función, el día 11 debo presentarme en la provincia de Santa Fe, en este lugar, como decía la DIPAES, que es el CELIAR, y bueno, y ahí ver cuál será mi asignación de cargo. Yo tengo hoy un cargo que es jefe auditor médico provincial. Sería el equivalente a un cargo de un subdirector de un hospital o esas características. ¿Y usted va a vivir en Esperanza o se va a mudar? Depende de la exigencia que tenga en el cargo. Seguramente si vuelvo específicamente a ese cargo, por ejemplo, que puede ser la ambulancia, y tendré que estar de lunes a viernes todo el día, o sea, toda la mañana desde muy temprano hasta casi las 4 o 5 de la tarde en Santa Fe. A lo mejor si, por ejemplo, quien coordina hoy el 107, que hoy específicamente es Jorge Stetler, quien fue compañero mío de trabajo en un momento y hoy es el director, puede ser que a lo mejor él me diga, bueno, me asigne una guardia en una ambulancia o me asigne una parte en un hospital. La verdad que no lo sé. Cuando llegue me presentaré y después le cuento. ¿Vuelve a la actividad electiva en la política? No, por ahora voy a volver a mi cargo de base y seguramente no voy... A ver, si usted me pregunta si voy a volver, no, lo que voy a decir es que no voy a dejar. Yo voy a seguir trabajando dentro del partido, voy a seguir trabajando dentro de los diferentes estamentos, seguramente trabajaré para quien sea gobernador o candidato a gobernador, voy a trabajar para quien sea candidato a intendente, pero siempre ligado
en este caso a la política, porque es una materia que a mí me gusta demasiado. ¿Usted tuvo en algún momento el interés en ser intendente de la ciudad, ya no? Sí, a ver, no es el momento, me parece. Hoy hay otra gestión totalmente diferente y cuando probablemente yo hubiera podido ser tal vez un candidato dentro del justicialismo, creo que no logré convencer al resto de los justicialistas para que me apoyen dentro del partido y me lleven a la candidatura a intendente. ¿Y hoy cómo ve al justicialismo en Esperanza y en la provincia? Yo creo que en realidad tenía una sensación diferente. Yo lo veía como que estaba en plena etapa de reorganización, creo que eso es cierto, y pensaba que en realidad las elecciones que pasaron hace poco tiempo nos iba a dar un indicio de que estábamos mejor posicionados, digamos, ante el electorado, y la verdad que no fue así. Porque si uno mira las estadísticas tanto provinciales como nacionales, más del 40 y algo por ciento de la provincia y del país votó, digamos, al gobierno que está haciendo el actual presidente de la nación, o sea, es decir, que está afina a esa característica. Bueno, nosotros como justicialistas tendremos que volver a reordenarnos y seguramente a trabajar desde lo interno para ver a ver si podemos ofrecer una alternativa diferente en las próximas elecciones. Con sus pares del justicialismo de Esperanza, ¿cómo queda? Y con quienes estarán en el Consejo. Bueno, yo hoy, buena relación, por supuesto, hoy tengo contacto constante con quien va a ocupar, digamos, la banca que dejo yo, en este caso que es Engler. Hasta hace un ratito estuvimos en la inauguración de una de las piletas que hizo uno de los clubes de la ciudad, estuve junto con él, así que tengo buena relación, seguramente lo voy a ayudar en lo que pueda de mi experiencia, que usted me decía que no es lo que seguramente el electorado pretende, sino que es de la experiencia por allí para que él pueda afinar más rápido su característica y seguramente trabajar en el bien de la ciudad, ¿no? Y después en el partido yo actualmente sigo siendo el presidente de la departamental, así que tendré que ver cuando haya nuevas elecciones a ver qué características impone el partido, pero desde ese lugar también voy a seguir trabajando. Muchas gracias, Víctor, muy amable.